Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Hacer una especie de inventario de las carencias de una sociedad, de las injusticias de una sociedad. De un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Esas precariedades son superables, esas injusticias son superables. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Y generalmente a la conclusión a la que uno llega es que son superables y que otras sociedades las han superado. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Tendríamos una sociedad, no la sociedad ideal con que mucha gente ha soñado, pero una sociedad mejor que la nuestra. Siluetas o algo semejante que fuera adorable. Buenas tardes, saludamos a nuestros televidentes del Canal 2 y el Canal Universitario. Bienvenidos a Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Estos son nuestros titulares. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño. Luto en Colombia. Murió el maestro Carlos Gaviria. Deja un legado muy grande, no solo para la izquierda colombiana, sino en general para toda la sociedad. No abandonen ni la ética ni la coherencia. Ese es el legado principal de Carlos para los pensadores y para los que actuamos en la política. El expresidente de la Corte Constitucional y del Polo Democrático Alternativo falleció en una clínica de Bogotá luego de una penosa afección pulmonar. Yo soy partidario de que se establezca que los órganos de control deben estar en poder de la oposición. Carlos Gaviria fue un ferviente defensor de las libertades ciudadanas, la eutanasia, el aborto, los derechos de las minorías étnicas, la legalización de la dosis personal y su lucha por la paz, entre sus grandes legados. Pero en un Estado pluralista y donde hay separación entre la Iglesia y el Estado, las personas que no son creyentes tienen también derecho a organizar su vida de otra manera. Gaviria fue contendor de Álvaro Uribe en las elecciones presidenciales del 2006. Obtuvo una de las mayores votaciones de la izquierda en el país. Una adicción al poder como la del doctor Uribe es poco común. Yo diría, sin faltar al respeto, que es una adicción patológica. En el cielo, y no en el África ardiente. Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Falleció en Bogotá un grande de la política y la justicia en Colombia, el maestro Carlos Gaviria. El expresidente de la Corte Constitucional murió por una afección pulmonar que lo tenía postrado desde hace varias semanas en una clínica de la capital colombiana. El jurista fue candidato presidencial y un ferviente luchador por la paz y la justicia social. Carlos Gaviria Díaz nació en el municipio de Sopetrán, en el departamento de Antioquia, el 8 de mayo de 1937. Luego de graduarse en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia, comenzó a ejercer su carrera como juez municipal de Río Negro, oficio que abandonaría al poco tiempo para ejercer la docencia durante más de 30 años, cuando el paramilitarismo comenzó a atacar a los defensores de derechos humanos en Medellín. Gaviria se destacó por denunciar el asesinato de líderes sindicales y de izquierda en esa ciudad, por sus intervenciones en defensa de la vida y luego de que asesinaran al también abogado Héctor Abad Gómez, tuvo que exiliarse en Argentina. Al lado del cadáver de Leonardo estaba el de un señor de unos 65 años que parecía que era empleado o había sido empleado de la Procuraduría, pero rápidamente se aclaró la situación y se dijo que era el cadáver de Héctor Abad. Ha sido una verdadera tragedia que el país no haya salido de una situación de esas. A veces parece que amainara, que el clima fuera menos impropicio, pero muchos hechos le recuerdan a uno que todavía ese clima perverso continúa. Entre 1993 y el 2001 ejerció como magistrado de la Corte Constitucional, siendo su presidente en 1996. Allí se caracterizó por la firme defensa de la tutela como un mecanismo de protección de los derechos ciudadanos. Fue el ponente de la sentencia que aprobó la dosis personal y en todas sus actuaciones estuvo al lado de las libertades individuales. Se han logrado a contramano de lo que quieren y opinan quienes siguen siendo dueños
de los intereses más importantes de este país, ¿no? Es decir, cuando la Corte Constitucional dicta sentencias que se apoyan sin duda en la Constitución, pero que llegan a conclusiones que no son las que se desean desde esos ámbitos, entonces a la Corte se la enjuicia. A lo largo de su carrera política en el Polo Democrático Alternativo, partido del que fuera su presidente, fue un crítico de Álvaro Uribe, en particular de los daños que según él, le trajo a la incipiente democracia colombiana. Creo que esa popularidad se está ya desmoronando un poco, se está deteriorando ante tantos hechos atroces que han ocurrido y que en una sociedad madura hubieran dado al traste con un gobierno. Por ejemplo, los falsos positivos. Pero eso significa que en Colombia está por construirse todavía el sujeto democrático. La llegada al Palacio de Nariño de Juan Manuel Santos no pasó desapercibida para Carlos Gaviria. Desde los primeros días, el exmagistrado declaró que el actual presidente en muchas cosas era igual a su antecesor. Yo me atengo a lo que el propio presidente Santos ha dicho y que luego lo ha corroborado en la práctica. Él dijo, y muy especialmente tengo presente la afirmación que hizo en su visita a Francia, recién iniciado su mandato, cuando dijo, mi proyecto es el mismo de Uribe, pero con un estilo distinto. Que el estilo es distinto lo hemos podido percibir todos, pero que el proyecto sea el mismo de Uribe también lo hemos podido percibir. Lo que ocurre es que Santos es mucho más sutil, Uribe era, digámoslo, más ordinario. A los 77 años de edad, el maestro Carlos Gaviria falleció en una clínica del norte de Bogotá. Su muerte priva al país de uno de los hombres más importantes en su historia, un amante de la paz, un incansable en la búsqueda de un acuerdo político que pusiera fin al conflicto armado y un luchador por la justicia social. Por su férrea oposición a la guerra, a Carlos Gaviria Díaz, sus contradictores de la extrema derecha lo llegaron a calificar como un aliado de las FARC, señalamientos que él siempre rechazó, haciendo énfasis en que la lucha por la paz debe ser una obligación de cada colombiano. Yo pienso que ha faltado demasiada pedagogía. Siempre recurrimos a la pedagogía un poco tarde. Me parece que la falta de pedagogía sobre el proceso de La Habana se advierte, por ejemplo, en circunstancias de estas. Todavía hay gente que se rasga las vestiduras de que Timochenko o alguno de los guerrilleros vaya a resultar elegido para alguna corporación pública o vaya a desempeñar un cargo en el Ejecutivo. Resulta que de eso se trata de que los guerrilleros quieren reinsertarse a la sociedad civil, a la vida política, y eso implica que es mucho mejor tenerlos desempeñando funciones públicas que en el monte echando bala. Carlos Gaviria fue candidato presidencial por el Polo Democrático en las elecciones del 2006, comicios en los que fue reelegido para su segundo mandato Álvaro Uribe. Hasta antes de su muerte, Gaviria sostuvo que Álvaro Uribe era un adicto al poder. Específicamente hablando del doctor Uribe, decía que una adicción al poder como la del doctor Uribe es poco común. Yo diría, sin faltar al respeto, que es una adicción patológica. Yo digo que el comportamiento del doctor Uribe en este momento lo que revela es algo muy similar a lo que sienten los adictos a la droga o al licor cuando se les suprime, y es lo que llaman el síndrome de abstinencia, porque se enloquecen, empiezan a actuar de una manera tan poco razonable que prácticamente su conducta es inidentificable, no se identifica con lo que han sido. El doctor Uribe siempre ha sido una persona muy afirmativa, sin duda, siempre ha sido una persona bastante radical en sus afirmaciones, pero ahora lo que está es descompuesto. Carlos Gaviria fue presidente de la Corte Constitucional en 1996. En el alto tribunal siempre defendió los derechos individuales y colectivos de los colombianos. La población LGBTI encontró en él a uno de sus salvaguardas. Yo pienso que a las parejas de un mismo sexo que conviven se les debe permitir esa posibilidad. Creo que el equilibrio emocional, el desarrollo del niño depende mucho más del afecto que se le brinde, de la manera como se conviva, del ejemplo que muestren los convivientes en su vida ordinaria, para que el niño vaya
incorporando patrones de conducta y sobre todo que reciba mucho afecto, que reciba mucho amor, que en esa etapa de desarrollo es fundamental. Carlos Gaviria se caracterizó por su profundo humanismo, por encima de las creencias religiosas, abogó por la legalización de la eutanasia o la muerte digna. Es evidente que dentro de su cosmovisión el dueño de la vida es Dios, ¿no? Y en realidad ese es un argumento completamente respetable y las personas que profesen esa cosmovisión tienen todo el derecho a organizar su vida ética y su muerte de acuerdo con ella. Pero en un Estado pluralista y donde hay separación entre la Iglesia y el Estado, las personas que no son creyentes tienen también derecho a organizar su vida de otra manera. Concretamente, a mí no me parece que deba discutirse públicamente con argumentos de razón privada, los argumentos que derivan de la fe. Si él me pregunta a mí quién es el dueño de la vida, yo le respondo sin ninguna vacilación: el titular del derecho a la vida, y que la vida es un bien, eso debe juzgarlo el titular del derecho a la vida y la persona que está disfrutando de ese bien de la vida. Carlos Gaviria alcanzó en el 2006 una de las votaciones más altas que haya alcanzado un candidato de la izquierda colombiana. Siempre defendió, siempre rechazó el sectarismo de muchos de sus copartidarios. Y la aspiración es consolidar un partido de izquierda democrática que me parece a mí absolutamente indispensable en una democracia tan precaria como la colombiana, porque me parece que siempre debe haber mínimo 2 propuestas políticas sobre la mesa para que la gente sepa que votar por A y votar por B no es lo mismo, ¿cierto? Y por tanto, que si gana el Partido Conservador o Cambio Radical no es lo mismo que si gana el Polo. De modo que creo que dentro de ese ejercicio de formación democrática, un partido de oposición, y en este caso específicamente de izquierda democrática, es completamente necesario. Como el magistrado de la Corte Constitucional, Gaviria lamentó los hechos de corrupción que carcomen a la justicia colombiana. En recientes declaraciones propuso que los órganos de control queden en manos de la oposición. Yo soy partidario de que se establezca que los órganos de control deben estar en poder de la oposición y de que el presidente de la República no tenga tanta injerencia en la conformación de órganos tan importantes, de organismos tan importantes como la Corte Constitucional, como el Consejo Superior de la Judicatura, como la Junta Directiva del Banco de la República, como el fiscal. Escuchaba yo hoy una opinión que comparto completamente, y es que al menos deberían invertirse las cosas, que no debe ser que el gobierno le dé una terna a la Corte para que la Corte elija, que sería incluso más procedente que la Corte elaborara la terna para que el presidente eligiera. Pero creo que hay que revisar la distribución de poderes. Quienes en Cali conocieron a Carlos Gaviria lamentaron la desaparición del líder y docente de la izquierda colombiana. La muerte del expresidente de la Corte Constitucional puso de luto al país. Wilson Arias, dirigente político del Polo Democrático Alternativo, afirmó que Carlos Gaviria se distinguió siempre por ser un hombre audaz e inteligente, que será recordado en la historia por su lucha incansable por la libertad y la equidad social. Bueno, se le conoce y se le recuerda para la historia también como el gran magistrado de la primera Corte Constitucional, el presidente que tuvo la audacia y la inteligencia de sentar jurisprudencia, de realmente desarrollar los aspectos más progresivos de la Constitución del 91, lo que tiene que ver principalmente con la autonomía, las libertades individuales. Carlos Gaviria fue un gran jurista, asegura Wilson Arias, que por su pensamiento era un destacado intelectual reconocido a nivel internacional. Pocos saben que Carlos Gaviria era invitado frecuentemente por organismos internacionales para efecto de hacer algo así como lexicología jurídica contemporánea, es decir, los términos jurídicos, cómo deben ser su mejor conceptualización, su mejor desarrollo, de modo que, pues para que lo sepa el país y para que se enorgullezca de la estatura jurídica de este hombre. Para Carlos Sánchez, líder del Partido Comunista, su papel como juez, magistrado y presidente de la Corte Constitucional fue intachable, a diferencia de los escándalos que afronta actualmente la justicia colombiana. Su papel como juez, como magistrado, como expresidente de la Corte Constitucional, en donde dejó todo un referente ético que precisamente ahora es necesario rescatar cuando vemos que por lo menos esta instancia de la Corte Constitucional ha sufrido tantos descalabros en la parte moral y ética
con los escándalos vividos en los últimos tiempos. James Iván Larrea, integrante de la Marcha Patriótica en el Valle, aseguró que los colombianos le debemos a Carlos Gaviria importantes luchas por los derechos humanos en nuestro país. Deja un legado muy grande, no solo para la izquierda colombiana, sino en general para toda la sociedad, del buen servidor, del funcionario comprometido con todas las luchas sociales, populares, por la construcción de mejores condiciones de vida. Quienes conocieron a Carlos Gaviria afirman que el legado de este hombre es el trabajo por la justicia social como fundamento de la democracia, en especial para quienes ejercen la política en Colombia. No abandonen ni la ética ni la coherencia. Ese es el legado principal de Carlos para los pensadores y para los que actuamos en la política. Para estos líderes políticos es importante que nuestro país se siga trabajando por los derechos humanos, por la construcción de un país con equidad y justicia social, como parte de la preservación de la lucha que ejerció Carlos Gaviria durante toda su vida. Es el momento de una pausa, vamos a mensajes comerciales y ya regresamos. Cali, tarjetas, volantes, papelería comercial, revistas, afiches, plegables, pendones, pasacalles, todo en artes gráficas al mejor precio. Ven, llama ya. 316-491-7775. Impresionarte, la mejor impresión al mejor precio. Taller Natalias, servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas, excelente calidad en la confección, entrega oportuna, tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos, Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. Semana Santa es una de esas temporadas vacacionales en donde más se transportan pasajeros en la ciudad. Vamos a las calles de Cali con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. ¿Tiene preparada la terminal de transporte un plan de contingencia para todos los pasajeros que entran y salen de Cali? Julieta, buena tarde. Hoy, miércoles santo, es el día pico de la Semana Santa en el que más se movilizan personas a nivel nacional. Se espera que la terminal de Cali movilice cerca de 450.000 personas que salen de la ciudad y el mismo número de viajeros llegarán a Cali. La terminal de transporte de Cali inició desde ya el plan de contingencia para esta Semana Santa. Se espera que este año se incremente el número de pasajeros en un 6%. Cerca de 450.000 personas se movilizarán durante la Semana Mayor. María Alejandra Bolívar, jefe de prensa de la terminal de Cali, explica las medidas de seguridad tomadas. Como medidas de seguridad, básicamente en todas las temporadas realizamos planes de contingencia junto con la policía y la Policía de Tránsito y Transporte. Al interior del edificio, en el CAI de policía, incrementamos el pie de fuerza. Ya no tenemos 20 auxiliares de policía, sino 65. Incrementamos también el pie de fuerza en cuanto a los policías profesionales, a la seguridad privada. Y bueno, el edificio está monitoreado 24/7 por cámaras de seguridad, 80 cámaras de seguridad vigilantes todo el día y toda la noche. El pasado fin de semana se movilizaron cerca de 120.000 pasajeros. El mayor número de personas serán movilizados este miércoles, que es el día pico de toda la semana. Básicamente que independientemente de que nosotros estemos ejecutando pues todas estas medidas preventivas, que cuiden su equipaje, que no descuiden a sus niños, que viajen con lo necesario, que no lleven objetos de valor en sus maletas, sino que lo lleven en equipaje de mano. Y la recomendación, creería yo que es la más importante, es que aborden su bus directamente en la terminal y que compren sus tiquetes directamente en las taquillas de las empresas de transporte. Durante esta temporada los viajeros escogen principalmente destinos turísticos como Medellín, Buenaventura, el Eje Cafetero y Cali. Un mes a Cali, quiero 2 semanas, pero la gente de Cali es mucho generosa y simpática. Voy hacia la ciudad de Medellín a pasear, a orar mucho. Otros prefieren destinos como Buga, Popayán y municipios del Valle y el Cauca, reconocidos a nivel nacional por sus tradiciones religiosas.
Pienso ir al pueblo de Santander de Quilichao a ver las procesiones, también a Popayán y estar aquí descansando en familia. Las autoridades recomiendan revisar rutas, precios y destinos directamente en la página web www.terminalcali.com, separar los pasajes con tiempo para evitar congestiones y reportar cualquier anomalía a la Policía de Tránsito y Transporte en el numeral 767. Las recomendaciones especiales en los distintos terminales del país son también para las personas que se movilizarán con sus niños y con objetos de valor. Otra de las grandes preocupaciones para esta Semana Mayor es el tema de los alimentos, ya que por esta temporada se incrementan los casos de intoxicaciones. Estas son algunas de las recomendaciones. La Semana Santa es la temporada en la que más se consume pescado durante el año y en la que existe un mayor riesgo de intoxicación. Por eso Edinson Sánchez, inspector de alimentos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle, hace algunas recomendaciones. Semana Santa es una temporada vacacional donde se incrementa el consumo de alimentos, donde también se incrementa el número de visitantes, de turistas. Entonces los alimentos se constituyen de alguna manera en un riesgo cuando no son manejados en forma adecuada. El cuidado debe tenerse a la hora de comprar, manipular e ingerir los alimentos. Una de nuestras recomendaciones, por ejemplo, es ofrecer a los consumidores alimentos que no representen riesgo para la salud, alimentos sanos, alimentos frescos, alimentos manejados higiénicamente. Los pescados y demás comida de mar deben presentar las siguientes características. En el caso del pescado, que sea un pescado fresco o que haya sido congelado con las mejores condiciones, que presente una tersura o una ternura a la carne, que pueda evidenciarse que no está descompuesto. Es importante comprar los alimentos en tiendas reconocidas. Nosotros visitamos a los establecimientos gastronómicos, visitamos a los restaurantes, visitamos a los supermercados, visitamos a las galerías, hacemos visitas de inspección y control, donde estamos siempre verificando la calidad de los alimentos. La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle intensificará por estos días los controles en los sitios de venta de comida, pero la recomendación es que los consumidores tomen precauciones para minimizar los riesgos de intoxicación. La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle y la Secretaría de Salud Departamental esperan que los casos de intoxicación disminuyan para este 2015. Esta es toda la información desde el centro de la ciudad. Regresamos a estudio con nuestro presentador Alfonso Morales y toda la información deportiva aquí en Pacífico Noticia, la noticia bien contada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. Cali tiene una de las escuelas de porrismo más reconocidas a nivel nacional. Estuvimos en las canchas panamericanas donde entrenan sus integrantes. Acompañados por la fresca brisa de la tarde, los jóvenes de la Escuela de Porrismo Tsunami All Stars entrenan diariamente para ser los mejores. Todo porque este deporte requiere un excelente estado físico y mucha concentración para lograr las impresionantes figuras artísticas que muestran en sus presentaciones. Para el joven entrenador Kevin Medina, lo alcanzado por sus alumnos es muy alto, y esto es debido a la disciplina y tenacidad que rigen la preparación de sus deportistas. Esta es una disciplina que se complementa de muchas cosas, de baile, acrobacia, gimnasia, de estado físico. Es un deporte muy completo. Por estos días estos jóvenes se preparan para participar en el Campeonato Nacional de Porrismo que se realizará en junio. En este momento nos estamos preparando para la competencia nacional en Bogotá, Master Company, y vamos a ir todas las categorías a competir a Bogotá. John Rojas es una de las mejores cartas que tiene Tsunami All Stars. Él dice que el equipo practica diariamente para lograr excelentes resultados. Como ven y pues si pueden apreciar, requiere muchísimo físico y pues también mucha disciplina, y pues para las niñas también es algo muy estético, la verdad. Los integrantes de Tsunami All Stars consideran que el nivel demostrado en sus 5 años de existencia es la mejor garantía para ocupar los primeros lugares en todas las competencias que se realizarán durante el 2015.
El 2014 no fue un buen año para el nado sincronizado del Valle por la falta de competencias en la categoría mayores. Ahora estos deportistas se preparan para recuperar el liderato en el país. Un año completo estuvieron suspendidos los entrenamientos de la selección Valle de nado sincronizado. Janet Hatiuska, entrenadora de la liga, afirma que es inaudito que el mejor grupo del país haya tenido que parar por falta de apoyo y en especial por el desvío de recursos de la administración. Yo pienso que hay mucho desvío de recursos y finalmente los deportistas del Valle del Cauca, que siempre han sido líderes nacionalmente y que nos han representado también internacionalmente, pues la verdad adolecen de una cantidad de implementación de fogueos, de acompañamiento interdisciplinario, muchas veces hasta de escenarios inapropiados. Entonces yo pienso que todo eso empieza a jugar en contra de uno. Jocelyn Bonis es integrante de la Liga del Valle de la Selección Colombia. Para esta deportista fue difícil ver el cambio generacional que dejó al Valle sin muchas de sus mejores deportistas. Muchas de nuestras deportistas de mayores, finalizando sus carreras, decidieron coger el camino de trabajar y enfocarse en ellas, y por ende hubo un cambio generacional donde las más chiquitas, las de otras categorías junior, juvenil, vinieron a integrarse, pero tuvimos que dar un alto para podernos reunir bien, y pues en este año decidimos retomar toda la categoría. Viviana del Valle es considerada una de las mejores nadadoras de Colombia. Ella asegura que se está intensificando los entrenamientos para que las menores que acaban de ingresar a la selección Valle Mayores puedan mejorar su nivel. No estamos mal, claro que uno ve un poco es un poco más duro porque estamos trabajando con niñas que son junior, que no tienen el mismo trabajo que nosotras ni el mismo recorrido, pero gracias a Dios son niñas que se han acoplado muy bien, que es obvio que necesitan un poquito más de trabajo, pero son muy buenas. Y si algo que yo sé y algo que he visto en el Valle es que el talento sobra. Estas deportistas se preparan para el Campeonato Nacional de Nado Sincronizado que se disputará del 29 al 31 de mayo en nuestra ciudad y que definirá el ranking de las nadadoras que conformarán la Selección Colombia para este 2015. Hasta aquí la información deportiva, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Cali, tarjetas, volantes, papelería comercial, revistas, afiches, plegables, pendones, pasacalles, todo en artes gráficas al mejor precio. Ven, llama ya. 316-491-7775. Impresionarte, la mejor impresión al mejor precio. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Los jóvenes que quieran aprender arte dramático entre los 14 y los 25 años podrán hacerlo gratuitamente en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Las inscripciones estarán abiertas hasta la próxima semana. El Teatro al Aire Libre Los Cristales abrió las inscripciones para el taller de exploración teatral que se dictará a jóvenes entre los 14 y 25 años de edad. Son las mismas, se merece machete del diablo. ¡Hinchámala! ¡Sí! ¡Esperen! Nosotros somos del otro sector, no nos hagan nada. Lleguemos a un acuerdo.
Luz Ángela Uribe, licenciada de Arte Dramático de la Universidad del Valle y profesora del taller, asegura que la experiencia que se obtuvo el año pasado fue muy satisfactoria. Y ha sido una experiencia muy bonita. Hay jóvenes que ya han empezado a ser parte de las escuelas de teatro de la ciudad, que eso es algo que queremos que desde este taller se pueda empezar a trabajar, entender que el arte también es una profesión y que se tiene que ver como tal. Ya los chicos han estado experimentando, han participado en esos talleres, han tenido la oportunidad de explorar, darse cuenta que el teatro es algo que les gusta, que les interesa, que puede ser una opción de vida. Vamos a traer alegría, vamos a cantarle a la tierra. Muchos de los jóvenes que han participado en estos talleres hoy se encuentran en diferentes instituciones de la ciudad, por eso en este 2015 se espera ampliar la cobertura. En este 2015 empezamos nuevamente nuestra temporada de talleres, es nuestro taller de teatro, es un taller experimental donde los chicos de 14 a 26 años, 27 años van a tener la oportunidad de explorar el teatro. Esta profesora asegura que a través de técnicas básicas del teatro, expresión corporal, juego y ejercicios grupales, los jóvenes logran explorar alternativas de vida y encuentran una mejor interacción en la sociedad. A través de técnicas teatrales puedes interactuar un poco en el medio, saber qué es el teatro, cómo se disfruta el teatro, qué hay que aprender en el teatro. Entonces invitadísimos todos los jóvenes de nuestra ciudad para que participen en nuestro taller. Es un libro comercial tan rápido que no tenemos tiempo de inventar las palabras. Nos quedamos mudos con todo para decir. Las inscripciones para el taller de exploración teatral estarán abiertas hasta el próximo domingo 10 de abril en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, ubicado en la carrera 14A Oeste, número 600. Los talleres son gratuitos. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página www.pacificonoticias.com, también a través de las redes sociales, en Twitter, @PazNoticias, en Facebook, Pacífico Noticias. Comuníquese a la línea telefónica 371-7350 y cuéntenos lo que ocurre en su entorno. Los esperamos el lunes a esta misma hora, aquí en Pacífico Noticias, la noticia bien contada, una Semana Santa llena de reflexión y recogimiento. SOS TV presentó Pacífico Noticias.